En esta lección vamos a ver el tema de colisiones. En primer lugar, una colisión tradicional consiste en que dos objetos no se atraviesen y por lo tanto tengan un impacto entre ellos. Vamos a ver cómo se detecta una colisión en Unity. En primer lugar, lo que tienen que haber son dos GameObjects. Uno de ellos tiene que tener el componente Collider, por lo menos, y el otro tiene que tener el componente Collider más el componente RigidBody. Veamos en detalle esto. El componente RigidBody hace que ese GameObject que lo tiene sea afectado por fuerzas como ser la gravedad, como ser una fuerza de impulso o una fuerza contraria al movimiento. Vamos a ver un poco las propiedades de ese componente. Por ejemplo, la propiedad drag es la cantidad de resistencia o la fuerza de rozamiento que puede tener ese GameObject en movimiento lineal. El angular drag es análogo a drag, pero ahora sería para el movimiento de rotación. Después tenemos la propiedad useGravity, que si está chequeada indica que se va a usar la gravedad del mundo de Unity. Y bueno, les dejo para ustedes el resto y les pido que investiguen principalmente la propiedad Constraints. Vamos a ver ahora el componente Collider. En Unity este componente es lo que determina el área o mejor dicho, la superficie que va a tener en cuenta el motor de Unity para detectar una colisión. Este componente, el Collider, puede tener varias formas. Puede tener forma de esfera, de cápsula o completamente la forma del modelo que tenga ese GameObject. Vamos a hablar de estos diferentes tipos de Collider más adelante, pero vamos a ver ahora algunas de sus propiedades. Una de ellas que voy a mencionar en este momento es la propiedad isTrigger. Si esa propiedad está chequeada, la colisión van a atravesarse las superficies que se están tocando, pero va a detectarse. En una colisión tradicional, cuando isTrigger está apagado, esas superficies no se atraviesan y es una colisión tradicional. No se atraviesan y la colisión es detectada. Bueno, vamos a ver ahora, de lo visto hasta ahora, una pequeña demostración en Unity. Bueno, en esta demostración a mi GameObject Cube le voy a agregar el componente RigidBody. Ya tiene el componente Box Collider, o sea, ya tiene un Collider, y ahora le voy a agregar un RigidBody. Si a esto yo le doy play, luego de haber elevado ese cubo, ¿qué va a suceder? Va a chocar contra el plano que hace de piso. Si yo a este GameObject le quito el Collider, cuando dé play, vamos a ver qué pasa. Atraviesa la superficie del plano, porque el Box Collider no estaba activado, por lo tanto no se da la colisión. Si yo quito el componente del otro GameObject, el Collider del otro GameObject, pasa lo mismo. No se detecta la colisión porque uno de ellos no tiene un Collider. Así entonces, para que una colisión se dé, uno de esos GameObject tiene que tener Collider y el otro Collider más RigidBody. Veamos ahora cómo se puede hacer algo con la colisión detectada mediante código. O sea, qué acciones o cómo se determinan acciones a partir de una colisión. Para eso Unity brinda dos grupos de métodos. Por un lado tenemos los grupos que corresponden a la colisión tradicional, que son todos aquellos que empiezan con onCollision. Y por otro lado, los métodos que detectan cuando se da una colisión pero las superficies se atraviesan, que son los que comienzan con onTrigger.
Vamos a ver un poco de código. Hay en este ejemplo, que están los tres métodos que pertenecen a OnCollision, tenemos primero el OnCollisionEnter, es un método que recibe, entre paréntesis, a eso se le dice parámetro, recibe un parámetro que es del tipo de dato collision, y ahí tiene el nombre, cualquier nombre, como si fuera una variable, en este caso una colisión. Es el nombre, ¿ok? Y bueno, este método va a ser llamado automáticamente cuando se detecte que dos superficies se tocan. Se llama una sola vez en el primer frame donde comienza la colisión. Entonces, OnCollisionEnter en ese momento va a desplegar un mensaje en consola que dice, bueno, colisión iniciada con, y obtiene el nombre de el otro GameObject contra el cual colisionó. Otro método es OnCollisionState, análogo al anterior, se llama automáticamente cuando se da la colisión, pero se va a llamar durante todo lo que dure esa colisión, o sea, durante todos los frames que es detectada esa colisión. Y finalmente el OnCollisionExit, análogo también al primer método. Este método se llama una sola vez automáticamente cuando se detecta que finaliza la colisión en el último frame. De estos métodos vamos a estar hablando más adelante, el de los grupos de los trigger. Solo quería hacer referencia a que el parámetro en OnTriggerEnter es de un tipo de dato diferente. En los OnCollisionEnter, OnCollisionState, OnCollisionExit, el parámetro es de tipo collision. Y en este grupo de métodos de los triggers, el parámetro es de tipo collider. Después el funcionamiento y lo que se puede hacer es análogo a los métodos que ya mencioné antes. Vamos a ver ahora un ejemplo de esto, una demostración en Unity. Bueno, lo que voy a hacer ahora es crear otro GameObject, otro cubo en mi escena. Este otro cubo, cuando lo creo, ya trae por defecto un Box Collider. Lo voy a escalar un poco para que quede un poco más grande que el cubo azul y lo voy a posicionar un poco mejor en la escena. Contra este cubo gris es contra lo que voy a colisionar cuando dé play. Ahora voy a mostrar el script que se necesita para realizar lo siguiente. Este script de MyPlayerController está asignado al cubo azul. Lo que quiero hacer es que cada vez que el cubo azul colisione contra cualquier objeto, ese otro objeto cambie de color por rojo. Así entonces, al final del todo, agregué el método OnCollisionEnter, bien, que como pueden ver ahí recibe un parámetro que se llama collision con C minúscula, y lo que quiero hacer es de ese parámetro obtener el GameObject. Ese parámetro lo pasa automáticamente Unity al momento de llamar a este método, al método OnCollisionEnter. ¿Bien? Bueno, entonces decía, a ese parámetro collision voy a obtenerle el GameObject. ¿Bien? Eso lo hago con, como ven ahí, .GameObject. A ese GameObject le voy a obtener el componente que lo dibuja. Ese componente es de tipo renderer. ¿Cómo lo obtengo? Y esto es muy importante, con el método getComponent. Este método es muy usado en Unity, así que presten atención a cómo se usa, cómo se aplica, cómo se escribe, ¿sí? Luego de obtener el componente renderer, quiero obtenerle el material para poder cambiar el color. Eso lo hago, como ven ahí, con .material. Y para terminar, al material le obtengo el color. Eso lo hago con .color. Finalmente, al color le seteo el color que quería, que era el rojo. Vamos a probar esto ahora en el editor de Unity.
vamos a ver ahora cómo sería el resultado de lo escrito. Doy play, ahí el cubo va a colisionar contra el otro cubo gris y ahí el cubo gris cambia de color y pasa a ser rojo. Bueno, los invito a hacer esta prueba con otros objetos, incluso con el piso verde, a ver si lo cambia a color rojo. Bueno, y para terminar vamos a ver a dónde se utilizan las colisiones. Las colisiones se utilizan en todo el videojuego. Es la manera en que se puede interactuar en el videojuego, donde el player tiene un efecto en su mundo y el mundo tiene un efecto en el player. Entonces, algunas puntualizaciones de dónde se utilizan las colisiones es al momento de coleccionar un power-up, al momento de hacer daño a un enemigo o también al recibir daño por parte del enemigo hacia el player, y para indicar si se finalizó un nivel o se llegó a determinado lugar. Por ahora, esto es todo. Les pido que profundicen en estos conceptos, que prueben de hacer los ejemplos vistos en su máquina, en su Unity, y que estudien. Y nos vemos en la próxima lección.